Hola, Ujú. bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Jaime Rico, que es cirujano dentista, es especialista en rehabilitación oral y estética, también es docente, es cofundador de All Aesthetic Training y está en Tecate, Baja California. También lo vas a encontrar en Instagram como jaime.rico10. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, hola, doctora, ¿qué tal? Estamos muy bien, muy felices, pues agradecidos con la invitación. Te comentaba ahorita que un poquito nervioso, no estoy tan acostumbrado a esto, pero feliz, vamos a echarle ganas. Pero ya sabemos que te gusta pues compartir, ¿no? Porque eres docente. Sí, sí, ya pues algo de experiencia tenemos ahí con los cursos, con el tema de la docencia. Es diferente cuando es en línea, cuando no estás con la interacción específicamente con las personas, Sí. pero sí, o sea, al final de cuentas es un formato distinto dentro de lo que nos gusta hacer. Así que, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Antes de empezar con el tema, platícanos un poquito de ti. Bueno, como ya dijiste, yo soy de Tecate, Baja California. Mm, Soy especialista en rehabilitación, soy especialista en prostodoncia específicamente. Estudié en la Universidad Autónoma de mi estado, la UABC. En la ciudad de Tijuana estudié mi licenciatura, después, unos años después, me fui a estudiar mi especialidad a la ciudad de Mexicali, que es la capital de Baja California. Entonces ahí estuve otro par de años y pues actualmente vivo y ejerzo en Tecate, Baja California. Trabajo, de repente voy a Tijuana. Bueno, tenemos el centro de formación, como bien decías ahorita, junto con mi socio y amigo, el doctor Jaciel Herrera, el centro de formación que se llama All Aesthetic Training, en donde pues nosotros mismos damos cursos, invitamos a otros ponentes, tenemos ahorita un diplomado que está pues llevándose a cabo. Entonces, pues muchos proyectos, muy contentos. Estoy también en la universidad, en la misma universidad que yo estudié, eh, en otro campus, pero específicamente pues en una clínica periférica aquí mismo en mi ciudad. Entonces, pues soy docente también de la universidad. En esto de los cursos que tienes, ¿son presenciales, online? ¿Los dan en Baja California? ¿Cómo son? Sí, los damos específicamente en la ciudad de Tijuana. Son totalmente presenciales y la verdad es que, digo, no hemos hecho ni probado nada en este tipo de metodología como online o esta presentación, Mm. pero pues, digo, no nos cerramos, ¿no? Nada más que la verdad no lo hemos hecho, son presenciales. Algunos temas, dependiendo, algunos temas los da mi socio, mi amigo, el doctor Jaciel Herrera, que él también es rehabilitador. Algunos otros temas los doy yo. Tenemos desde aislamiento absoluto, restauraciones directas de resina, carillas, temas más en cuanto a rehabilitación sobre implantes, pero también hemos traído a ponentes internacionales con nosotros. Ha estado con nosotros el doctor Mirko Villarroel en un par de ocasiones, el doctor Jorge Aravena, ha estado el doctor Marcelo Calamita, el doctor Víctor Clavijo. Entonces, por ahí se me irá alguno, pero pues la verdad es que hemos tenido pues bastante odontólogo de un nivel pues muy, muy bueno. Lo padre de lo presencial es que hay teoría y hay práctica y está más dinámico, ¿no? Sí, así es. Pues nosotros tratamos de que sea así, ¿no? Todo, pues mucha teoría y sí, estamos todo el día, pero también muchas prácticas. Nosotros una gran ventaja que, pues ahora sí que ya hablando, ¿no? Ya publicitando, por así decirlo, una gran ventaja de nuestro centro, creo yo, es que nosotros les damos pues absolutamente todo lo que necesitan. Si vienen, y nos ha tocado que vienen de otras partes de la República, pues digo, a quien le ha tocado hacer eso sabe lo incómodo que es viajar con todas tus cosas, ¿no? Con tu micromotor, tu pieza de mano, tus fresas, ese tipo de cuestiones. Siempre el tema de que si lo tengo que documentar, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces nosotros no les pedimos absolutamente nada. Tú tienes que venir, si quieres traer tal vez tu computadora para hacer anotaciones y listo. Desde las cosas más sencillas y básicas hasta lupas de magnificación, absolutamente todo para cada uno de los alumnos. Entonces, es una gran ventaja de nuestro centro. Está súper bien, sí, porque estar cargando que el instrumental y en el avión y no, sí, es muy complicado. Sí, Y sí, sí, sí. como que estar en hands-on siempre es mejor que online, siento, pero a veces se complica cuando son de otros países, pero está buenazo que te guste. Eso de compartir conocimiento con docencia, con cursos y ahí estás, en esas. Le mezclamos de todo un poco, tratamos de movernos,
pues sí, afortunadamente hay mucho trabajo, entonces pues sí, agradecidos, la verdad. Y aparte tu consultorio en Tecate, ¿no? Sí, bueno, mi práctica, más que nada, yo no tengo un consultorio propio todavía. Estamos, de hecho, mi esposa y yo, pues, hablando un poquito de eso, ya tenemos algo en puerta. Sin embargo, ahorita, pues, muy cómodo, la verdad, trabajo como de planta, digamos así, con unos amigos que, pues, tienen un consultorio muy bonito y la verdad es que ya me muevo cada vez menos. Antes iba a más lugares, a Tijuana, Ensenada, etcétera, pero, pues no sé, como que afortunadamente hay trabajo, entonces trato de ahora ya hacerlo cada vez un poquito menos. Y tu esposa también es dentista. Sí, mi esposa es endodoncista. Ella es Mm. endodoncista, entonces pues sí, trabajamos en algunos lugares, coincidimos, en otros no tanto, pero pues sí, la verdad es que sí, pues a pesar de que estamos en el mismo ámbito, pues siempre tenemos cosas diferentes de qué hablar. Pero hacen buen equipo, qué padre. Sí, 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 eso quiero creer. Súper bien. Hoy nos traes un tema, hoy vamos a platicar de pues lo que haces más, que es rehabilitación. Y hablando de lo que son dientes que están muy destruidos, siempre como que muchos dentistas le sacamos, ¿no? Como que vemos ya ahí que ni siquiera, ahí está casi casi la raíz sin paredes y o una pared y como que pensamos en extracción, pero creo que ya está más enfocado ahorita a la biomimética y a rescatar dientes, ¿no? Sí, bueno, eso es una gran parte de lo que hago. Digo, como te comentaba, yo soy prostodoncista y muchas veces lo enfocamos más a prótesis sobre implantes o rehabilitaciones completas, etcétera. Sin embargo, en mi práctica, desde un principio a mí me interesó mucho esta parte de la, vamos a decir, odontología restauradora como tal. Y pues bueno, hoy en día hago mucho de eso también. Tenemos pues una práctica, creo yo, afortunadamente bastante variada, pero eso es, digamos, el centro de lo que hago hoy en día. Y pues sí, dientes que llegan muchas veces de pacientes que ya fueron a 2 o 3 lugares en donde les dijeron, sabes que este diente pues es para extracción, te pongo un implante, incluso con presupuestos, etcétera, en donde pues o tratamos junto con mi equipo pues de dar otra oportunidad a esos dientes que pues ya llegan con a terapia intensiva, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues tratar de darles esa oportunidad extra y pues obviamente siempre sentando las expectativas reales con el paciente y qué podemos esperar, pero pues tratando de cuidar cada detalle para que eso sea duradero en el tiempo. Y creo que traemos otro chip de la universidad, porque yo a veces hubo casos así y muchos, aunque sean dentistas jóvenes o estudiantes, dicen, pues ¿para qué haces perder el tiempo al paciente? Es extracción y así como que pensamos de ese diente, pues ¿para qué? Y yo creo que un respiro de vida o un añito o 2 añitos, si fuera mi diente, o sea, pensándolo de, claro que me gustaría darle una vida, lo que me dure, pero que esté un poco más de tiempo en boca, porque no hay nada como el diente, o sea, ni el mejor implante va a sustituir al diente, ¿no? Sí, 100%. De hecho, justamente ahora que mencionas eso, si fuera tu diente, ¿no? La verdad es que mi práctica se ha inclinado en los últimos años, probablemente ya un par de años, a atender muchos dentistas y familia de dentistas. Yo creo que hoy en día el 70% de mi práctica está enfocada a atender odontólogos o familia directa de odontólogos. Entonces empezó con algo muy específico y después ya se volvió el día a día, ¿no? Entonces, pues sí, generalmente el odontólogo dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo imposible por salvarlo. Y si dura 6 meses, si dura un año, si dura dos, pues perfecto, ¿no? Y luego en ese tiempo veremos qué hago pues para reemplazar ese diente, si se pierde o le volvemos a poner otra restauración, no sé, pero sí cambia mucho el chip cuando se trata de uno mismo, ¿no? Entonces, pues importante y te digo, desde mi trinchera trato también de cambiar un poquito esa mentalidad de odontólogos jóvenes, porque pues me toca justamente estar en esa etapa final del aprendizaje de estos nuevos odontólogos, ¿no? Yo doy clases a los últimos 2 semestres de odontología, entonces octavo y noveno, pues ya llegas, pues uno llega creyendo saberlo todo y queriendo comerse el mundo, ¿no? Entonces, a veces sí, pues hace falta, pues digamos, a lo mejor tomar un respiro, ver otro punto de vista y pues al final de cuentas nadie tiene la verdad absoluta. Sin embargo, siempre tratar de estar basado en evidencia, en ver lo que funciona, en tratar de protocolizar tus
tus casos y a tus pacientes, pues la verdad es que siempre, siempre va a ser ventajoso, siempre va a ser bueno. Sí, como tú dices, analizar cada caso, qué puedo hacer, qué material usar y demás. Pero creo que ahorita, como dices, hay tantos sistemas adhesivos, fibras, o sea, hay muchísimos materiales que nos pueden ayudar a que ese diente pueda vivir un poquito más en boca, ¿no? Sí, pues hoy en día tenemos muchas opciones, ¿no? Muchos materiales y como bien dices, eso a veces se vuelve incluso algo, un arma de dos filos, ¿no? O sea, uno escucha que alguien dice, no, pues pon esta fibra o pon este adhesivo o cualquier cosa y entonces ya por seguir la filosofía que alguien más solamente dijo en un video, en un live o en una publicación, pues ahí vamos muchas veces a tratar de replicarlo sin realmente el conocimiento de qué hay detrás, ¿no? Entonces, para mí, a todos mis alumnos, en mi propia práctica, eso es lo más importante, ¿no? Tratar pues de siempre enfocarte en el porqué de las cosas, no porque lo dijo fulano o sutano, ¿no? Al final de cuentas, lo que sea comprobable, lo que tú puedas aprender, estudiar, verificar, y pues obviamente después entrará un factor de mi experiencia clínica y mi habilidad específica también como odontólogo, ¿no? Entonces, esas tres cosas, la verdad que para mí es lo más importante. Si yo como odontólogo me llega un caso de un diente así severamente destruido, no tengo idea qué hacer. ¿Recomiendas, me tomo foto clínica, tomo radiografía, me doy un tiempo, me documento, checo con otros colegas y le digo al paciente mejor que venga a otra cita, ¿no? Sí, la verdad es que el reconocer que todos, y me incluyo ahí, que todos tenemos pues un cierto límite hasta dónde podemos nosotros actuar y ayudar al paciente, es muy sano, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llega mi conocimiento, mi habilidad, voy a apoyarme, como dices, de otro colega, de un especialista en el área, de otra opinión, o me voy a tomar un respiro y, ¿sabes qué? Analizo bien el caso, esto, y eso es muy sano porque al final de cuentas pues recordar que estamos tratando con gente, ¿no? Entonces, hay mucha gente que sí, bien, llega y dice, ah, pues sácame el diente y a lo mejor no le da tanta importancia como debería, pero si nosotros como especialistas en el área no le damos esa importancia, pues entonces, ¿qué podemos esperar del paciente que pues no es su obligación saber, ¿no? Pues nosotros sí es nuestra obligación y se nos está pagando para eso. Al final de cuentas, pues trato de enfocarme en eso, ¿no? Habrá casos y habrán llegado casos también que yo digo, sabes que esto ya se sale de mis manos, necesito apoyo. Y obviamente conforme va pasando el tiempo y la experiencia que uno va generando, y digo experiencia, que eso incluye muchas cosas, ¿no? Incluye desde seguir estudiando todos los días de tu vida, seguirte preparando, ir y tomar cursos con gente que sabe más que tú. Todo eso es algo pues que siempre es necesario, ¿no? Estar en constante movimiento, sobre todo si, en mi caso, yo pretendo, pues ahora sí que enseñar a más odontólogos o que alguien aprenda de lo poco o mucho que yo pueda llegar a saber de algún tema, pues necesito forzosamente estar actualizado en ese tema, ¿no? Entonces, pues sí, se vuelve ahora sí que una obligación, pero, pero súper, súper marcada. Ya nos hemos quitado esa fama de sacadientes, ¿no? De que los odontólogos pues nada más lo que hacen es ven mal y sacan dientes, sacadientes. Pero creo que también nos dicen que nos estamos yendo muy al extremo, que vemos cada caso y decimos, aquí lo vamos a rehabilitar y lo vamos a salvar. También Sí, tenemos que ver, como tú dices, nuestras limitaciones, ¿no? Porque dicen, ya los odontólogos cualquier cosa quieren salvar. y ahora ya no quieren sacar ningún diente, ¿no? Ahora alguien saca un diente y ya es un pecado mortal. Y no Sí. es así, ¿no? Al final de cuentas, encontrar ese gris, ese punto medio, en todos los aspectos de la vida, no solo en odontología, yo creo que es lo más sano. Pero al final de cuentas sí existe, pues vamos a decir que tendencias, ¿no? La tendencia que tiene alguien como odontólogo puede llegar a ser una u otra, ¿no? En mi caso, como te digo específicamente, viene mucha gente que pues ya recibió un no se puede rehabilitar, este diente va para afuera, ¿no? Y te digo, incluso un presupuesto, incluso ya le pasó lo mismo del otro lado y no quiere que le pase lo mismo ahora con este otro diente, ¿no? Entonces, pues ese tratar de dar pues esa segunda oportunidad, claro que también va a tener limitaciones, claro que también yo como odontólogo voy a tener limitantes. Entonces, reconocer esas limitantes es el primer paso. Pero a partir de ahí, si también reconoces tus virtudes, pues
definitivamente que ese trabajo también va a ampliarse, ¿no? O al final de cuentas el hecho de tener más indicaciones para salvar un diente o menos, pues va a depender de qué tantas habilidades tengas tú, tomando en cuenta tanto habilidad manual como habilidad cognitiva, ¿no? Como tú has dicho, hay que ser súper sinceros con el paciente, de decirle, ok, a lo mejor le dura 6 meses, un año, lo que le voy a hacer 2 años, pero a lo mejor en ese tiempo puede ahorrar para el implante, o sea, vamos viendo cómo lo vamos supervisando, viene a controles y demás, pero ser súper sincero con el paciente, ¿verdad? De que a lo mejor es un trabajo que no le va a durar 10, 5 años y demás. Sí, claro, mira, la verdad es que incluso aunque fuera el pronóstico, o sea, una clase uno, no sé, algo sencillo relativamente hablando, eh, yo no soy no soy fanático de decir tiempos, ¿no? Yo no puedo garantizar absolutamente nada y siempre doy este ejemplo, ¿no? Si a mí me van a operar incluso de algo estético, algo que sea ambulatorio, ¿no? Algo que sea fácil, por así decirlo, a mí no solamente no me van a garantizar nada, sino que me van a hacer firmar un papel que diga que me puedo morir en el quirófano. Entonces, obviamente, pues no se trata de lo mismo, ¿no? Probablemente estamos yendo a un extremo porque pues, no hay anestesia general o sedación como tal, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un área de la salud. Yo no voy a poder controlar todos los factores que tendrán que ver en si una restauración va a durar poco o mucho tiempo. Entonces, pues al final de cuentas, decir un tiempo para mí no es lo más idóneo, ¿no? Ahora imagínate en un caso que realmente tenga todas las de perder, menos, ¿no? Al final de cuentas, hablarle con la verdad al paciente, como dices, para mí es algo bien importante y a veces no lo hacemos incluso, o mucha gente no lo hace por mentir, ¿no? Sino que pues no estás acostumbrado a hacer ese tipo de casos, no sabes cómo va a reaccionar, en realidad tú dices, bueno, lo voy a intentar, pero pues no sé qué puedo esperar de aquí. Si normalmente le digo 5 años, pues le voy a decir dos, ¿no? Y al final de cuentas duró 6 meses, pues entonces ahora quedaste mal como tal, ¿no? Yo ahí sí invitaría a que seamos cautelosos con eso. No digo que mi manera sea la mejor o la peor, ¿no? Al final de cuentas, cada quien tiene su estilo de vender incluso, ¿no? Pero en mi caso, yo trato de no hablar de tiempo, ¿no? Sino hablar de un pronóstico como tal, a corto, mediano, largo plazo. Ok, sí, 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 porque siempre preguntan cuánto me va a durar, ajá, como que los pacientes quieren saber como tiempos y es complicado. Entonces, como tú dices, es un cuerpo, puede reaccionar diferente, puede pasar mil cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? Eh, Sí. ¿Tú qué crees que ha cambiado o que ha mejorado esto que ha pasado a que llegamos rehabilitaciones así con dientes severamente destruidos? Los sistemas adhesivos, la biomimética, o sea, ¿qué ha hecho de que ese cambio en la odontología? Híjole, bueno, yo creo que como todo va evolucionando, ¿no? Al final de cuentas, si te pones a ser muy, muy estricto, estos cambios que nosotros estamos viendo hoy en día, vamos a englobarlo a la odontología mexicana, por así decirlo, hoy está muy de moda ver en redes sociales temas como lo mencionabas hace rato, ¿no? Las fibras, sistemas adhesivos, a lo mejor de 3 pasos o autocondicionantes, eh, no sé, elevación de margen profundo, este tipo de cosas, pues hoy en día suena en todos lados, ¿no? El que no hable de biomimética o el que no hable de este tipo de cuestiones, vamos a decir, está desactualizado, está fuera de moda, ¿no? Cuando realmente si tú te pones a investigar y pones atención a de dónde y cuándo nacieron desde los sistemas adhesivos hasta, por ejemplo, la utilización de fibra de polietileno o resinas con fibra de vidrio, etcétera, etcétera. Las técnicas, por ejemplo, de elevación de margen profundo no son del año pasado ni de hace 10, incluso son técnicas del siglo pasado, ¿no? Muchas de ellas. Al final de cuentas, no hay nada nuevo, sino que ha ido, pues sí, evolucionando para bien, ha ido mejorando cada vez y pues al final de cuentas se trata de la responsabilidad de cada odontólogo de educarse. Entonces, si yo no conozco acerca del tema y de repente un día veo un post de Instagram que hablan de tal cosa, pues me va a sorprender y voy a empezar a investigar de eso y me sorprenderé más cuando me dé cuenta que tiene 30 años haciéndose de tal manera, ¿no? Y que solamente yo no sabía y solamente a mí no me enseñaron eso en la universidad. Entonces, ser parte de ese cambio, pues va a ser responsabilidad de cada odontólogo. ¿A qué se deba?
pues al mismo paso del tiempo, creo yo, ¿no? Al mismo interés, incluso las redes sociales. Hoy en día tú puedes compartir algún tema y, por ejemplo, esto que estamos platicando, pues va a llegar a, pues no sé, espero muchos odontólogos y se den cuenta como que, ay, ¿a poco tiene tantos años? Y entonces empieza a investigar y hoy es mucho más fácil encontrar información que en años pasados, ¿no? Que hace tiempo era forzoso que compraras o que te metieras a lo mejor o que compraras una membresía de alguna de estas revistas, cuando hoy puedes encontrar en Internet muchísimos, cientos de miles de artículos con información muy valiosa de manera sencilla, fácil y gratis, ¿no? También. Y si no podemos poner como que ese de no sabía, no puedo decir no sabía, si todo está más fácil ahorita con internet. Yo me acuerdo que cuando estudiábamos, pues era como que ir a la biblioteca y demás. Y ahorita tienes la información así y los artículos más recientes con las investigaciones más recientes y estar actualizado es súper importante. ¿Qué le dirías a los odontólogos que nos están viendo que les llegue un caso así complicado de un diente muy destruido? ¿Qué pasos sigues tú? Checarlo periodontalmente, o sea, ¿qué pasos sigues para decir, ok, lo puedo rehabilitar o no lo puedo rehabilitar? Bueno, definitivamente que la parte periodontal es muy importante, ¿no? Lo que creo que es también de vital importancia y que yo, por la naturaleza de mi trabajo y de mi especialidad, lo hago, digamos, de cajón, es no ver el diente que vamos a trabajar o los dos dientes por el que el paciente llega como una entidad completa, ¿no? Sino ver todo el sistema, toda la boca, todo el trabajo, por así decirlo, o el problema como una generalidad, ¿no? Ver al paciente de manera integral, eso me va, y además incluir esos dientes, que sí, claro, pues el paciente viene por algo específico, ¿no? Incluir el problema del paciente, pero en un sistema completo, eso te va a ayudar o te va a ir dando una pauta para ver qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Al final de cuentas, si mi paciente necesita una rehabilitación completa, probablemente eso va a generar pues ciertos cambios. Si mi paciente va para ortodoncia primero, pues tengo que optar a lo mejor por otro tipo de material o por poner provisionales o no sé. Obviamente eso va a depender de cada caso, ¿no? Pero eso sería lo primero. La parte periodontal, pues definitivamente ver que el diente sea restaurable va a depender de qué tanto soporte periodontal pueda tener ese paciente como una primera instancia y a partir de ahí, pues yo creo que el tema del aislamiento también ayuda muchísimo a que tú puedas generar, eh, o no generar, sino más bien tener la facilidad de trabajar en ese diente, ¿no? Al final de cuentas, pues si yo lo veo casi, no en un 100% de las cosas, pero si puedes aislar el diente, casi siempre lo vas a poder restaurar. Habrá gente que a lo mejor no sea su día a día, ¿no? El hacer aislamiento absoluto y todo esto, pues los invitaría a que empezáramos por ahí, ¿no? Cuando se trata de procedimientos adhesivos, sí va a ser muy importante que podamos tener un campo controlado, ¿no? Ahora, si tu odontología no es adhesiva, si tú vas a buscar macroretención, por ejemplo, con, no sé, incrustaciones metálicas, postes metálicos, incluso coronas que requieran como tal de una fricción mecánica, pues a lo mejor no es tu principal punto a cuidar, ¿no? Sin embargo, sabemos que hoy en día no es tan necesaria o no es necesaria buscar esa retención mecánica cuando trabajamos con odontología adhesiva. Entonces, pues cambiar ese chip primero, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí va a tener que ver muchísimo con la habilidad de cada quien, va a tener que ser un diagnóstico impecable eh, y pues ver eso, ¿no? La habilidad que tú tienes para tratar de restaurar ese diente y si no, pues hablarle a alguien que probablemente pueda ayudarte con esa parte. Porque también llegan así, bueno, he visto casos que llegan que se ven horribles y pues empiezas como a limpiar, quitar toda la caries y todo lo que tiene, como para ver en qué voy a poder trabajar, como que qué me queda de diente. Y también checar lo que, los cracks, ¿no? Si hay alguna fractura, si esa fractura, o sea, es viable o no es viable, o algunos casos que ya son extracciones, ¿no? Sí, el tema de las fracturas o de las fisuras, de dientes fisurados, pues la verdad es que es muy amplio, es complicado de trabajar. Incluso ahorita, si quieres, podemos pues acomodar y te muestro, te puedo mostrar un par de casos o algo así para, pues, Sí. para ver cómo es el manejo, ¿no? Y que se vea
pues un poquito más didáctico también para tu audiencia. Em, pero sí, la verdad es que son bastantes cosas, ¿no? Esa parte de cuando tú ya quitas la lesión por caries o quitas la restauración antigua que tiene ese diente y puedes llegar a ver en qué condiciones está realmente el tejido que todavía te queda, pues esa parte le llamamos análisis estructural, ¿no? En donde tú determinas pues ahora sí que qué tanta estructura y qué tantas ventajas te va a dar dejar esa cúspide, quitarla, qué pronóstico le podemos dar a ese diente dependiente, si tiene, por ejemplo, fisuras, si perdió rebordes proximales, qué tan profunda está esa cavidad. Y son muchos otros temas o muchos otros puntos a verificar, ¿no? Lo delgado de las cúspides, si perdió cúspides de trabajo, de balance, puntos de contacto, posición en el arco. La verdad es que son muchas cosas que hay que verificar. Y pues ahora sí que para hacerlo entendible como una balanza, ¿no? Tú vas tomando en consideración ese tipo de cuestiones hasta que pues, la balanza se va más a un lado que a otro y entonces dices, ah, ok, lo voy a restaurar de manera directa con resina. Ah, o no, ¿sabes qué? Necesito hacer una reducción de esas cúspides para eliminar un poquito la fuerza de palanca y tratar de que ese diente pues dure más en boca, que no se vaya a fracturar. Pero al final de cuentas, cualquiera sea la decisión que tú tomes, el punto principal es reconectar esas paredes opuestas. Es decir, todo lleva al final de cuentas al uso de adhesión, a los sistemas adhesivos que lo que van a hacer es blindar esa dentina y, como te digo, mantener unido ese diente, ¿no? Como tal. Ya los sistemas adhesivos, como tú decías, ya vinieron pues a revolucionar muchísimas cosas y lo que decías de poste y esas cosas ya no se usan. Bueno, la verdad es que cada vez menos, pero también es importante el saber por qué, ¿no? El conocer esa comparativa, no solamente decir, ah, no, yo los postes ya no los pongo porque miré que el doctor fulano en Instagram dijo que no. Pues al final de cuentas, yo puedo decir lo que yo quiera, ¿no? En mis redes sociales, pero también puedo decir mentiras. A lo mejor estoy solamente siguiendo un patrón que tal vez no estaba tan estudiado y que luego me doy cuenta que tal vez no era así, ¿no? No digo que sea el caso. Digo que lo importante es realmente no seguir a alguien o alguna filosofía solo porque sí, o solo porque ese alguien yo lo admiro, o es un profesor importante, o etcétera, ¿no? Sino seguir algo por convicción propia, ¿no? A final de cuentas, el hecho de crear esas verdades absolutas sin cuestionarme realmente de su veracidad es peligroso cuando hablamos de odontología o del área de la salud como tal. Crear un dogma científico siempre va a ser mucho más peligroso que, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que partir el pepino y pues ahora sí que tallar la orillita del pepino para que no se amargue. ¿Será verdad o será mentira? Pues la verdad es que no le hace daño a nadie que lo talles. El problema es que seguir ese tipo de cuestiones o ese tipo de comportamientos cuando estamos hablando del área de la salud sí puede llegar a ser perjudicial y sí puede llegar a afectar al final de cuentas la vida de un ser humano, ¿no? Pero sí hay estudios, ¿no? Que afirman eso de de la tensión mecánica y la puede fracturar la raíz, los postes, ¿no? Sí, hablando de ese tema muy específico, hace muchos años que hay estudios de diferentes calidades y de diferentes naturalezas que hablan de la comparativa, ¿no? Utilizar postes más largos, más cortos, metálicos, de fibra de vidrio, fibra de carbono, o no utilizarlos, una reconstrucción con amalgama, una reconstrucción con resina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí se ha encontrado que de manera generalizada los postes sí tienden a tener más riesgo de fractura y sobre todo de una fractura o de una falla catastrófica. Cuando hablamos de fallas catastróficas se refiere a una falla que no es reparable. Es decir, casi siempre va a fallar de una manera en que lo único que habrá que hacer después es sacar ese diente. La ventaja de la odontología adhesiva es que si bien, como todo, fallará en algún momento, generalmente cuando hablamos de una restauración adhesiva, esa falla en mayor porcentaje te va a dar una falla reparable. Es decir, que vas a poder darle otra oportunidad a ese diente, ¿no? Entonces, hablando de postes, pues sí, la verdad es que cada vez se asevera más o se confirma más que su uso pues no es necesario.
Hablando de que ya tenemos que ser odontólogos adhesivos, conocer los sistemas adhesivos, porque siento que nos quedamos o nos casamos con el universal o el que nos daban en la universidad para trabajar, que era uno y no te daban opciones, o te decías dos, tres pasos, que existen tantos sistemas adhesivos, tantas resinas y demás, conocerlas, ¿no? No nomás de, ah, ok, vi que estos dos pasos en tal marca y ponerlo. ¿Por qué lo estoy poniendo? Porque en este caso, porque en este caso sí, porque en este caso no se pueden usar, ¿no? Como conocer, meternos a fondo y conocerlos. Sí, 100%. Me pasa mucho, sobre todo en la universidad, ¿no? Cuando van llegando alumnos nuevos y todo esto, que les pregunto, oye, tú ya vienes a octavo, a noveno semestre, ok, ya tienes pues un par de años haciendo restauraciones adhesivas, ¿no? ¿Qué sistema adhesivo utilizas? Me dice, quedan, híjole, no, pues el que me dan en la escuela. Entonces, yo creo que también ahí tenemos un poquito de responsabilidad nosotros como docentes, eh, y no quiero decir toda la responsabilidad, porque al final de cuentas cada uno decide qué tanto se mete, ¿no? Pero sí en hacer ver al alumno, al odontólogo joven, qué tan importante es el hecho de que tú conozcas desde el instrumental, el material, todo lo que tú estás poniendo en boca del paciente, ¿no? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa si hago esto y no hago lo otro? Entonces, todo eso de verdad trato yo desde mi trinchera, como te decía, de enfatizar siempre la importancia de eso, ¿no? Pero al final de cuentas, pues sí, recae en una decisión completamente personal de cada odontólogo, qué tipo de odontólogo quiere ser, ¿no? Sí, uno capacitado y que sabe lo que está haciendo y que en qué caso colocar este material, en qué caso colocar el otro. Para, a fin de cuentas, lo que queremos es que tenga el paciente un tratamiento exitoso y que dure más en boca y que hayamos colocado los materiales adecuados para cada caso operatorio, como dices. Cada caso es un mundo y hay que saber actuar. Ok, este caso es así, esta cavidad, voy a colocar esto, resin coating, esto, este adhesivo. O sea, saberlo cómo hacer, saber lo que estamos haciendo, ¿no? No más hacerlo mecánicamente. Me acuerdo que decía un maestro. Pues es que colocar una resina la puede hacer un chimpancé. O sea, es como colocar el adhesivo, fotocurarlo, poner la resina. Pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Cada caso es diferente, así como que no tiene que ser como que lo queremos hacer como una receta de cocina y pues no. Sí, la verdad es que estamos acostumbrados a eso, ¿no? O a veces queremos eso, justamente diste en un punto que siempre platico, ¿no? Queremos que se nos dé como si fuera una receta de cocina. Y claro, cuando yo protocolizo y cuando yo sé cómo se usan las cosas y conozco la naturaleza de esto y estoy experimentado en cada caso clínico, pues definitivamente que voy a protocolizar y mis pasos van a ser como si fuera una receta de cocina. Pero ¿qué pasa si tú solamente sabes seguir esa receta de cocina y no sabes tú diseñar esa receta de cocina, ¿no? Decía también una persona que escuché hace tiempo que la parte más sencilla del aprendizaje es la repetición, ¿no? Así aprendemos a hablar, así aprendemos a hacer las primeras cosas cuando somos pequeños, ¿no? Pero la parte más difícil es el diseño en este caso, por ejemplo, una solución a un problema, ¿no? Ahí sí ya te genera, pues, mucha más, un reto mental para poder generar esa solución. Y obviamente, pues, la parte bonita de nuestra carrera y por una de las cosas que a mí me encanta es que es tanto la parte cognitiva, la parte científica, la parte teórica, pero que al final de cuentas la tienes que llevar a la práctica y tienes que, pues, también tener habilidad manual, ¿no? Sí, 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 como tú dices, hay que personalizar cada caso es un mundo y cada caso lo vamos a manejar de forma diferente. Pero sí es muy importante, como tú dices, conocer los materiales, conocer cuáles son mejor, qué resinas son mejores en nuestras manos, en qué podemos trabajar, o sea, qué material vamos a usar para cada caso y tener pues materiales varios para cualquier caso que llegue a nuestro consultorio. Sí. Eh, He oído también últimamente, tú que eres prosto, pues eres biomimético, vas mucho a conservar el diente. Y mucha gente toma como la biomimética como si fuera una secta, como si fuera algo, ¿sabes? Como algo malo, como ellos se juntan y hacen sus cosas. Pero no, creo que todos los odontólogos debemos ser biomiméticos, tenemos que ser conservadores y tratar de siempre salvar a nuestro diente, ¿no? Sí, no, claro, la verdad es que lo tomamos de risa, ¿no? Pero sí, es verdad. Es que como tal, la odontología
tendría que tener una naturaleza biomimética. Al final de cuentas, si tú te vas a qué significa ser biomimético, o cuál es el tema o el rollo de la corriente de odontología restauradora biomimética, es tratar de emular a la naturaleza, ¿no? Tratar de ser lo más parecido a lo que ya está dado de manera natural. Entonces, es decir, si yo perdí dentina, coloco dentina. No puedo, ok, entonces coloco lo que más se le parezca a la dentina. Perdí esmalte, coloco lo que más se parezca al esmalte. Y pues al final de cuentas, esa tendría que ser, creo yo, la corriente de la odontología en general, ¿no? Pero pues como todo se puede llegar a mal usar o a malograr, pues a lo mejor exagerando un poquito en el tema de, pues, uy, yo soy odontólogo biomédico y si tú no haces esto, si tú no pones fibras, si tú no tienes este material, tú ya no sirves y la verdad es que tampoco estoy tan de acuerdo con eso o para nada de acuerdo. Yo trato de ser o de hacer la mejor odontología posible. Si hacer la mejor odontología posible significa utilizar sistemas adhesivos, utilizar fibras o cualquier cosa, pues ok, perfecto. Si significa no tallar el diente, ok, perfecto. Si significa decirle al paciente, no, tú no necesitas tallarte los dientes ni hacerte carillas, solamente hazte una limpieza, ok, perfecto. Entonces, creo yo que ese es el concepto que a lo mejor a veces se pierde por querer formar parte de un grupo social o por querer quedar bien con otras personas. Pero, pues, como te digo, ya eso va a depender de cada persona, ¿no? De cada odontólogo, que tanto te importe a lo mejor quedar bien o solamente que tanto te importe, como en lo personal, creo yo, hacer bien tu trabajo y pues ya está, ¿no? Como decías, la biomimética es emular o ser mimético a los tejidos de los dientes. Y eso ha dado como un sinfín de materiales que han salido al mercado y que todo el tiempo los están mejorando y haciendo mejores, están en estudios y demás. Y hablando de eso, la biomimética, pues los metales, ¿no? O sea, la amalgama no es nada biomimético porque es tan duro que no ni al esmalte se parece ni a la dentina. Por eso siento que muchas personas no entienden como pacientes de que los materiales van evolucionando porque se está buscando que emulen a los tejidos que se pierden del diente y no ese metal, como que el metal tan duro que no se parece para nada a la dentina ni al esmalte. Sí, exactamente. Ahí la cuestión es que pues a muchos pacientes ni siquiera les gusta enterarse de qué le estás poniendo, de qué le estás haciendo y a lo mejor no nos vamos a poner a hablar cosas tan específicas con el paciente, ¿no? O cosas pues vamos a decir mm, pues que se meten mucho ya en el detalle de la dureza, las características mecánicas y todo esto, ¿no? Pero como odontólogo sí es demasiado, demasiado importante que tú conozcas las características de los materiales que estás utilizando. Entonces, a partir de ahí puedas hacer una buena utilización de ellos, no solamente porque viste que estaba en especial o porque viste que alguien lo promocionó en Instagram, ¿no? Y explicarle, como tú dices, a los pacientes, porque por ejemplo mi abuelita no, a mí las amalgamas me duraron 30 años, ¿eh? Sí son buenas. ¿Y cómo le explicas a los pacientes bueno, no, pero la resina, ¿no? Esa resina sí me da sensibilidad. Entonces como que también como que tengo que conocer mis materiales para poder explicar al paciente, pero sí tienen como que esa idea de, ¿cómo que no pones amalgamas, sí? Claro, sí, eso es la clásica, ¿no? Oye, tengo 25 años, jamás me ha dolido, me la cambiaste, me pusiste resina y me empezó a doler, pues Sí. algo estás haciendo mal, ¿no? O el material no sirve, o no sé. Entonces, que tú tengas el conocimiento para poder decir por qué pasó una cosa y por qué pasó otra, pues es importante, ¿no? Sí, ¿qué Igual protocolo ahorita, hice? Ajá, puse base cavitaria, ¿no? Que, ajá, como que sí, sí. sí, ahorita, eso es algo clásico, ¿no? Todavía, que creo que pasa cada vez menos, sin embargo, todavía pues es un tema ahí que pues es recurrente con los pacientes. Igual te digo, ahorita podemos mostrar un par de casitos para que... Hay que ver los casitos. Antes de que nos pongan los casitos, tú que estás en Tecate, pues estás cerca de la frontera, ¿qué es lo que más haces en en tu consultorio? ¿Qué es lo que más te piden los pacientes o qué casos te llegan más? Mira, te digo que ya tengo algo de tiempo que mi consulta se volvió, o sea, se llenó de dentistas. La verdad es que atiendo mucho, mucho odontólogo y familiar directo de odontólogo, que el esposo, la esposa, el papá, la mamá. Entonces, hago mucha odontología restauradora, hago mucha odontología de cuadrantes, vamos a decirlo así, cambios de restauraciones, desde amalgamas, resinas, coronas, etcétera.
eh, por decirlo de alguna manera, odontología del día a día, ¿no? Pero también hago muchísima rehabilitación completa. Eh, Pacientes que ya han pasado por 3, 4 rehabilitaciones, que siguen a lo mejor con problemas o que no les gusta cómo se ve o que una u otra cosa no es, por una u otra cosa no están conformes. Entonces hacemos también rehabilitaciones grandes, trabajamos también en rehabilitación sobre implantes. La verdad es que yo no hago nada de la parte quirúrgica, yo no coloco los implantes, no hago nada de cirugía, pero hago toda la parte de rehabilitación. En general, la verdad es que diría que es bastante variado, o cerraría en eso, porque la prostodoncia como tal pues es variado, ¿no? Pero en lo personal, lo que más disfruto probablemente sí es el tema de hacer restauraciones directas o indirectas incluso, pero todo lo que tenga que ver con odontología restauradora. Súper bien. Sí, hay que ver tus casitos. Está interesante. Vale. Bueno, ahorita que estábamos hablando de las amalgamas y de esos casos, que llegan los pacientes y nos dicen, tengo esta amalgama desde hace 35.000 años y pues nunca me ha dolido, ¿no? Pero ahora me la quiero cambiar. Bueno, estos son tantos años con esa amalgama, entonces pues la quitamos. Este paciente iba para ortodoncia, entonces estábamos primero terminando de quitar restauraciones antiguas, etcétera, para dejarlo todo listo. Entonces, bueno, quitamos esa restauración y nos podemos encontrar con esas fisuras que pues son a todas luces ahí bastante extensas, ¿no? Podemos encontrar fisuras que están en las bases de las cúspides, como, no sé si se ve mi cursor, pero Sí. pues yo imagino que sí. Pues bueno, estas fisuras que son en la base de las cúspides, como estas fisuras que son verticales, ¿no? Estas fisuras que van de mesial a distal, como estas de acá, que después probablemente se convertirán en estas mismas oblicuas o toda una ramificación de ellas, ¿no? Al final de cuentas, estas es importante entender que este tipo de fisuras representan una fractura latente. En este caso, las que están en las bases de las cúspides, una fractura latente, pues en primera instancia de la cúspide como tal, pero en segunda instancia o en primera instancia, estas verticales, como esta que podemos ver acá de mesial a distal, pues representan esa latencia de una fractura vertical del diente. Entonces, si hay una fractura de ese tipo, pues nosotros sabemos que lo siguiente que hay que hacer, pues es sacar ese diente y ponerle un implante, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo tomé la decisión de que, y pues en este caso demasiado fácil y evidente, ¿no? Necesito recubrir esas cúspides porque gracias a esas fisuras, pues está muy, muy próximo a fracturarse ese diente. Entonces, aquí la cuestión es, esa restauración de amalgama duró quién sabe cuántos años en boca hasta que algo pase. El problema es que cuando esa amalgama deje de funcionar porque este diente se fracturó, muy seguramente este diente ya va a estar en una condición con un pronóstico muy, muy desfavorable. Muchas veces nos enfocamos en que nuestras restauraciones duren mucho tiempo, cuando pues probablemente tendríamos que enfocarnos más en que mi diente sea el que dure mucho tiempo, ¿no? Entonces, si yo haciendo cierto protocolo o utilizando ciertos materiales me acerco más a eso, pues voy a optar por él, ¿ok? Las En este cargas, caso, ontología. porque a fin de cuentas el metal es duro, ¿no? Y lo que hace es transmitir las cargas y fracturar al diente que es más débil, ¿no? Y en cierta parte, mucho más importante que la dureza del mismo material, que sí es un tema, es que como yo estoy poniendo una amalgama, en este caso estoy rellenando esa cavidad del diente con una amalgama, es un método no adhesivo. Eso quiere decir que las cúspides contrarias, en este caso las linguales y las vestibulares, cada vez que reciben una carga, se están separando, se deflectan. La deflexión cuspidea es algo que ocurre en todos los dientes, sanos o restaurados, ¿no? En este caso, al tener una cavidad en medio restaurada de una manera no adhesiva, lo que está provocando es que esa deflexión o esa separación de las cúspides sea mucho mayor. Entonces, al ser mucho mayor, pues va provocando esas microfisuras que después se vuelven fisuras y que después se vuelven fracturas. ¿Al cuánto tiempo? No lo sé, pero de que eso se va a fracturar o se iba a fracturar, se iba a fracturar. Eso es definitivo. Entonces, después de encontrar eso, hicimos ese análisis estructural, ¿no? En donde encontramos la presencia de fisuras oblicuas, verticales, pérdida de reborde marginal. Bueno, ya tú haces
pues puedes medir las cúspides que te quedaron, etcétera. Tú haces todo ese análisis estructural y determinas, como les decía hace rato, en esa balanza si necesitas hacer algo directo o algo indirecto. En este caso, y pues de una manera obvia o evidente, vamos a hacer un recubrimiento de esas cúspides. Hacemos ese marcaje o ese, digamos, pues eh, esa medición para cubrir las cúspides y unimos esos surcos guías, ¿sale? Aquí una vez unido ese surco guía, es mucho más evidente la presencia de este tipo de fisuras, tanto verticales como oblicuas, incluso en esta cúspide, mira la foto anterior, cómo no se veía o en esta foto, no se ve que esta cúspide está afectada. Sin embargo, cuando yo ya preparo, veo que estaba afectada pues, por esta fisura oblicua que en cualquier momento iba a provocar la fractura de esa cúspide, ¿no? Digo, ya había pasado muchos años, la cuestión es que ahora el pronóstico de este diente no es tan favorable, ¿ok? Entonces, realmente ahí es donde entra un poquito el problema. ¿Y nos puedes Entonces, hablar del piso? Porque muchos van a decir, se ve negrito, se ve oscuro, es caries, no es caries. sí, claro, pues mira, la verdad es que creo que la mayoría de nosotros odontólogos fuimos entrenados a que si vemos algo oscuro, algo negrito, lo tenemos que quitar, ¿no? Entonces, pues en este caso, pues la verdad es que no es así, tenemos que cambiar ese chip. Esta pigmentación, por así decirlo, pues puede ser provocado por tantos años de una restauración metálica, una restauración con amalgama, puede ser provocado también, puede ser esto indicios de una dentina pidiendo auxilio, una dentina esclerótica que está protegiéndose, mineralizándose de más para que no haya una afectación pulpar, ¿no? Para conservar, al final de cuentas, esa vitalidad pulpar, que es lo que el diente quiere hacer, así se protege él mismo, ¿no? Entonces, pues ya hay pues muchos artículos que nos hablan de esto, de la clasificación, diferentes tipos de dentinas, etcétera, y nosotros podemos o tendríamos que ser capaces de determinar qué dentina tengo que quitar y qué dentina puedo conservar, qué dentina es capaz de remineralizar y qué dentina no lo es. Entonces, en este caso hay una superficie que ya es dura, que ya no tiene nada de reblandecido, el color, no importa, el color en este caso me va a indicar ciertas cosas, sin embargo, no significa que tenga que quitarlo por su color específicamente. Son como cicatrices de guerra, ¿no? Pudiera ser una manera de verse. Sí, Así es. decía un doctor, no hay que ser racista. Queremos quitar todo lo negrito, todos los surcos negros, todas las manchitas. Queremos que todo el diente sea perfectamente blanco y pues no. De manera natural no es así, las coloraciones, incluso en surcos sanos, que no tendrían por qué tocarse. Ahorita te mostraré algunos casos, incluso en donde yo o intento mimetizar un poquito eso, ¿no? Esa parte natural de que haya algo, pues, no blanco, por así decirlo, ¿no? Algo un poquito más oscuro en la parte profunda de esos surcos, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, pues no, este diente está vital, está completamente vital, entonces no hay por qué ir más allá, ¿no? Y tener a lo mejor una comunicación accidental o algo por el estilo, no es necesario. En este caso hicimos después pues el arenado, la limpieza de la superficie de este diente y mira cómo incluso se notan mucho más esas fisuras, ¿no? Entonces este diente pues tiene un pronóstico reservado. Acá lo que hicimos fue utilizar una banda metálica para hacer la elevación de este margen mesial porque a lo mejor no se apreció mucho, pero era un diente que estaba mesializado, ¿no? Entonces, con ortodoncia se va, digamos, a reacomodar. Entonces, para facilitarme la impresión y todo esto en esta zona, vamos a elevar un poquito ese margen. Y después de haber utilizado todo mi sistema adhesivo, en este caso, Las me fisuras parece que... las desgastas, ¿verdad? Hasta que ya no estén, que estén como más planitas. ¿Perdón? Las fisuras las desgastas, los cracks, como para que quede más. Bueno, depende. En este caso, no. En este caso, yo fui y sí quise, intentas desvanecer algunas de ellas, pero en realidad no tanto. Se ve así y se ve pues muy diferente en esta foto que en esta por el arenado. En este caso, el óxido de aluminio lo que hace es toda esa limpieza de la superficie. Incluso pudieras ver en esta fisura vertical, ve cómo la coloración pues es más oscura, ¿no? ¿Provocado por qué? Es una fisura, al final de cuentas, acá se ve lo mismo, ¿no? Mira, acá de este lado, mesial. Una fisura es, pues en este caso, si tú lo ves microscópicamente, es una abertura en el diente.
Entonces ahí hay entrada de bacterias. Entonces las bacterias pueden llegar a provocar ese cambio de color. Lo que yo tengo que hacer es sellar para que las bacterias no entren ya en esa fisura y me puedan llegar a provocar un daño pulpar. Y por segunda instancia, lo que tengo que hacer es sellar, blindar, reconectar esa dentina para que las cúspides contrarias se mantengan unidas. ¿Sí? Entonces, un diente que está roto, por así decirlo, un billete que se me rompió un poquito de la mitad, le pongo un pedazo de tape para que con el mismo movimiento no se siga rompiendo. Algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, en este caso, hicimos ese arenado con óxido de aluminio y después todo el protocolo adhesivo, que la verdad hablar de eso sería quedarnos horas y horas, pero no es tan importante el hecho de qué sistema vas a utilizar, o qué marca vas a utilizar, ¿no? Es mucho más importante que tú sepas hacer adhesión con el que tú tengas. Si quieres utilizar adhesivo universal, está bien. Simplemente que sepas cuáles son sus características, cuáles son sus limitantes, cuáles son sus ventajas y desventajas y las utilices a tu favor, ¿no? En este caso utilicé un sistema de 3 pasos de grabado total. Entonces, hicimos, pues, si te fijas, no hay tanta resina, simplemente fue, pues, eliminar esos socavados, la elevación del margen mesial, en realidad, pues, no es tanto, ¿no? No tengo que crear un muñón como tal. Las preparaciones que nosotros hacemos hoy en día, al contrario de lo que nos enseñaron, tienen que tener expulsividad, tienen que, pues eso, ¿no? No tener nada de retención mecánica. Entonces, pues eso fue lo que intentamos. En este caso utilizamos ahí una fibra de polietileno, utilizamos algo de resina con fibra de vidrio y la recubrimos con resina convencional. Y bueno, bueno, pues esta era la fotito antes de que pusiéramos las bandas, ¿no? Llega el día, después de eso tomamos impresiones y llega el día de la cementación. Y yo tengo este caso, un caso ya mucho más fácil de aislar, la parte mesial incluso ya todo supragingival. Se puede ver un poquito sucio, por así decirlo, la resina, pero es un diente que no tiene dentina expuesta. Es un diente que tiene esmalte en toda la periferia y que tiene dentina sellada o resina, por así decirlo. Entonces es mucho más fácil que yo me adhiera solamente a esmalte y a resina. Entonces, después de eso hicimos la limpieza de la superficie, se arena, se reactiva toda esa resina para que yo me pueda adherir a ella. De cómo se ve, pues bastante diferente, ¿no? Y bueno, pues al final, por ahí quedaron perdidas algunas fotos probablemente, pero al final de cuentas esa es la restauración que tenemos en Boca. ¿De qué? Y, mira, es que estaban acá, se pusieron diferente, ¿no? Pero bueno. Acá utilizamos resina para cementar, resina termomodificada. Y pues esta es la restauración final, una restauración final pues, bastante anatómica, bastante bien. Ahí no había tanto problema porque, digo, el paciente va a ortodoncia, se va a acomodar todo, entonces no hay ningún problema. Esta restauración ya tiene más de un año en boca, me parece. Entonces, pues al final de cuentas, hasta ahorita todo va bien. Vamos a seguirle dando monitoreo y ver hasta dónde nos aguanta, que era una pieza pues ya bastante comprometida, ¿no? Sí. Entonces, mira, te voy a mostrar otro caso en donde podemos ver algunas cositas ahí interesantes. Este es un caso de todo el cuadrante. Esta paciente venía de manera generalizada, me quiero arreglar toda la boca. Esta paciente vamos a cambiar restauraciones, vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer, va a ortodoncia y a partir de ahí, pues vamos a ver qué es lo que se necesita después, ¿no? El diente, el primer premolar, definitivamente necesita endodoncia. Bueno, un retratamiento, ya tenía un tratamiento de conductos por ahí. El 5 estaba necrótico, entonces también ambos premolares iban para endodoncia. 6 y 7 estaban vitales, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos primero, de primera instancia, siempre bajo aislamiento absoluto, vamos a poder mejorar muchos factores, no solamente adhesión, sino la comodidad para trabajar, la visibilidad de márgenes, etcétera, etcétera. Entonces, estas fotos de repente nos sirven para ver desde el principio, sé que voy a batallar, ve este margen súper profundo con resina muy desadaptada.
Entonces, pues ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? Retiramos las restauraciones. En los molares, tal vez por la angulación no se alcanza a ver, pero son molares llenos de fisuras. Bueno, aquí en el 6 sí se alcanza a ver estas fisuras de acá. En las bases de las cúspides llenos de fisuras. En el 4 pues ve todo este conducto que no se trató, ve los márgenes súper, súper profundos. Si yo le mando esto a mi endodoncista, pues me va a odiar, ¿no? Para empezar, y aquí la idea es que el trabajo se haga lo mejor que se pueda. Entonces, en este caso, yo opté por trabajar primero yo para intentar elevar esos márgenes y que a partir de ahí todo fuera mucho más sencillo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en ambos premolares con algo preendodóntico, es decir, vamos a hacer elevación de márgenes, vamos a sellar toda la dentina expuesta y a partir de ahí vamos a mandar a endodoncia. ¿Sale? Entonces decidimos después de hacer el análisis estructural de todos los dientes, en todos los casos vamos a presentar fisuras, en todos los casos tiene también como, pues ahora sí que un dato curioso que tuvo durante muchos años amalgamas y hace poco tiempo reconstruyeron con resina, ¿no? Entonces, ve ahí se pueden apreciar un poquito más los márgenes, sobre todo ahí del segundo premolar, los márgenes del primer premolar, y en donde intentamos o empezamos aquí ya a sellar esos márgenes para poder elevarlos, ¿no? El 5 pues sin tanto problema, el 4 fue el que nos dio mucho, mucho más lata, pero al final de cuentas, ve, podemos lograr ahí un sellado, pues sí, lo mejor posible. En este caso utilizamos unas banditas ahí de cobre, ya se ve muy diferente. Mira como aquí una vez ya tocando o desgastando las cúspides, se pueden ver todas estas líneas de fisura que tenían todas las cúspides, básicamente, ¿no? En este caso, acá también, ¿no? Entonces ahí ya con el arenado expone muchísimo también eso, ese tipo de cuestiones. Hacemos la elevación de los márgenes, ve la diferencia entre los márgenes, sobre todo, pues en este caso en los premolares, donde ahora ya va a ser un margen supragingival que me va a permitir a mí tomar una mucho mejor impresión, aislar mucho más fácil el día de la cementación, quitar mejor los excedentes de cemento en este caso, pues va a ser todo, todo mucho más fácil. ¿Qué pasaba aquí en los premolares? Yo tenía que mandar endodoncia para una endodoncia y un retratamiento. Entonces, pues hasta aquí termino el día de hoy en esta situación. Yo le dejo a mi endodoncista No, y ya con y, elevación de margen, el endodoncista puede irrigar y trabajar muy bien. y 100%, desde el aislamiento para el endodoncista es mucho más fácil, la irrigación, todo está mucho, mucho más tranquilo. Ve los márgenes ahora sí supragingivales, se aprecian pues en una mucho mejor condición, ¿no? Entonces, va endodoncia, todo bien, y después vuelve conmigo en esta situación, ¿no? Vuelve conmigo en esta situación, que es mucho más fácil de aislar, súper cómodo, sin ningún problema. Ya están hechas las endodoncias, ya está listo, ya no hay ningún problema, limpiamos. Y ahora yo me tengo que adherir solamente a un poquito de dentina en esta zona y a resina, porque pues toda la demás dentina está cubierta por un sistema adhesivo en este caso, ¿no? O por un poco de resina fluida, etcétera. Entonces, ya se vuelve esta cita ahora mucho más tranquila, mucho más, no quiero decir fácil, pero mucho más controlada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En este caso también pusimos ahí pues nuestro sistema adhesivo, resina, fibras, etcétera. Esta es una resina que tiene fibras cortas, fibra de vidrio cortas. De hecho, ahí en esa fotito probablemente se alcanza a apreciar un poquito mejor esas pequeños como pelitos, ¿no? Como fibritas ahí en esa zona. Es Entonces, Everex. ajá, esta es Everex posterior. Entonces, pues hicimos la utilización de ella y sin la necesidad de hacer una cavidad como tal, una caja, algo de retención mecánica, quedaron listas. Entonces, aquí esto se ve plano si lo ves de oclusal, sin embargo, no es así, no es plano. Si tú haces una vista desde la parte vestibular, pues esto se ve que definitivamente no es plano, ¿no? Pero se ve muy, muy diferente. ¿Qué hacemos? Seguimos una preparación en donde vamos guiados por el defecto. En este caso, si hay una lesión, si hay una fractura, pues entonces se sigue esa lesión, pero o se sigue ese patrón, mejor dicho, ¿no? Pero no hay como tal una preparación plana, ¿no?
Y aquí pues ya tenemos los espacios o los grosores mínimos necesarios para mi restauración final. ¿Sale? En este caso, pues a partir de ahí tomamos impresiones. Ese día tomé impresión y el día de la cementación, aproximadamente una semana después, pues nos llegan nuestras restauraciones, en este caso, pues de todo el cuadrante. Y lo mismo, ve la facilidad que tenemos para poder aislar, ya es todo muy, muy controlado, ¿no? Todo mucho más predecible. Entonces, cuando tú vuelves las cosas complejas o difíciles más predecibles, el pronóstico de tu trabajo, pues va a ser mucho mejor. En este caso es eso, ¿no? Convertir algo que es difícil en un poquito más fácil, ¿no? Entonces, o no, tal vez no fácil, pero algo más predecible, algo más controlado. En este caso, pues el día de la cementación, pues vamos a trabajar en todos los dientes, hacemos arenado en donde limpiamos todo para reactivar esas zonas de resina en donde me voy a adherir. Hacemos el grabado de todo el esmalte y en la resina no afecta nada, es solamente como una limpieza de la misma superficie. Y vamos en este caso cementando de una por una, ¿no? En este caso ahí quedó el 7, el 6. Ahí se ve cómo vamos también con esta lijita que es un contraángulo reciprocante. Me ayuda mucho a la limpieza interproximal y a la eliminación de, pues, perfectamente de todos esos restos de cemento que pudieran quedar, ¿no? Que de por sí con la técnica de cementación con resina termomodificada, pues es mucho más fácil la eliminación de esos restos de cemento. ¿Son resinas indirectas? Estas son resina, es resina, así es resina indirecta. Ujú. Sí. En este caso, estas las hice yo. Y bueno, esta foto me gustó mucho porque se alcanza a apreciar varios detalles. Si te acuerdas, este primer premolar tenía márgenes, pero súper, súper infragingibles. El hilo no podía ni entrar, o sea, estaba completamente, pues mal, ¿no? Un cuadro como lo que me decías en un principio, esos casos que te llegan y que dices, ¿por dónde empiezo? ¿Se podrá salvar? ¿Le hablo a alguien más? ¿Lo haré yo? ¿O le digo que mejor el implante? ¿O qué hago, no? Y a veces por no meterte en problemas y hacerlo tú, tal vez dices, bueno, vamos a ponerle el implante, le voy a hablar a fulano o le digo que la extracción y que le ponga un removible. Entonces, este tipo de casos nos pueden ir enseñando o por lo menos dando esa pauta de que pues se pueden hacer o se puede optar por algunas otras alternativas siempre y cuando pues tengas ese manejo, ¿no? En este caso se ve muy bien esos márgenes delimitados, incluso en los dientes adyacentes se ve que no hay restos de cemento, se ve bastante fluida esa interfaz entre el diente y la restauración. Si bien, pues no es del mismo color, porque el diente natural tiene pigmentaciones, ahorita lo veremos por vestibular, pues la verdad es que se ve bastante, bastante natural, ¿no? Entonces ahí quedan cementadas las cuatro restauraciones de este cuadrante y tenemos una vista ahí, pues por la parte vestibular, en donde vemos pues esos márgenes, esos contornos que se ven bastante adecuados. Y si bien un diente un poquito más extruido que otro y esto, como te comentaba, pues, en este caso la paciente faltan algunos piezas por ahí, tiene pues bastante que trabajar, va para allá, vamos para ortodoncia. Entonces, este caso tiene poco tiempo, tiene un par de semanas que cementamos, pero ejemplifica bien cómo puedo yo llevar un caso muy complejo, un caso en el que incluso pensaría en una solución mucho más fácil, que por cierto a esta paciente ya le habían dicho que tenía que sacarse 4 o 5 dientes, entre ellos ese primer premolar. Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver cuánto tiempo podemos pues esperar que ese dientito permanezca en boca y pues aparte de todo, de la funcionalidad, que se vea bien, ¿no? Eso no se pelea, no se pelea una cosa con la otra. Pues muchas gracias, doctor, por venir a traernos casitos tan interesantes, por platicarnos de este tema que es muy actual y que queremos que pues todos conozcan, todos les den otra oportunidad y ármense del equipo que quieran para tratar de salvar cada vez más dientes. Me encanta que hayas venido, doctor Rico, aquí a platicar Odontoblog. Te agradezco muchísimo por venir aquí a compartirnos tu conocimiento. No, no, hombre, muchísimas gracias. Al contrario, pues a ti por la invitación. Me sorprendió cuando vi por ahí el mensajito. Te digo, no estoy a lo mejor tan acostumbrado a este tipo de cosas tan a distancia, pero pues bueno, esta es una herramienta
que facilita este tipo de cuestiones. Entonces, pues encantado de haber estado aquí. Cualquier otra cosa, pues voy a seguir también al pendiente. Dudas, preguntas, si le quieren derivar a algún paciente. Entonces que te contacten, doctor, a tu Instagram, ¿verdad? Cualquier duda, Sí, pregunta, cursos. sí, sin problema. Yo en mi Instagram, pues básicamente lo utilizo para trabajo. Entonces, sí, por ahí me han contactado para atenderlos como pacientes, para derivarme a algún pacientito, algún caso, lo que sea. Si están interesados en algún curso, también, pues los invito a seguirme a mí en Instagram y a la página también del centro, que es Allsteric Training. Por ahí podemos estar en contacto. Pues sí, para cualquier cosa, para un paciente, para platicar de algún caso o pues simplemente para que me sigan y vean por ahí algunos casitos que puedan ser interesantes. Sí, síganlo, sube casos increíbles, van a aprender algo nuevo y van a poder estar viendo las fechas también de sus próximos cursos para que se inscriban y aprendan de todo aquí con el doctor Rico que sabe muchísimo y con su socio y todos los invitados que trae internacionales seguramente van a Sí, necesitar algún curso de él. Algo nos falla, si el aislamiento, o sea, siempre hay detallitos que podemos mejorar para nuestra consulta diaria. Y te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo, doctora Satecate, y mil gracias por todo. abrazo de regreso, muchísimas gracias otra vez y vamos a seguir en comunicación. Gracias, Saludos dejen a todos. su like, su suscripción, compartan este video si aprendieron algo nuevo. También si dejan un like y son alumnos del profesor, les va a dar un punto. Muchas gracias, doctor. Perfecto, estamos entonces, están necesitados, así que sí le van a dejar el like. Cuídense mucho y síganlo Nos en redes vemos. sociales. Aquí dejo sus dos redes sociales, sus dos Instagram, para Sí, que estén en claro. contacto y lo sigan. Nos vemos en un próximo video. Gracias a todos. Bye.